Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Comedia con Damo y hoy te voy a contar la segunda parte del chiste, ¿sí? De la estructura y muchas cosas más. Así que no te vayas, que entra la intro y te lo cuento, dale. Debilidades de esta teoría. Esta teoría nos dice de qué nos reímos, pero no por qué. Sería que es descriptiva, nos reímos de esto, pero no por qué nos reímos. En contraposición con la teoría de la descarga. Si querés saber más sobre esta teoría, te pido que mires el video de la teoría de la descarga, que ahí lo explico en lujo de detalles, con ejemplos y pirim pam plum. Sin embargo, yo sí tengo una explicación de por qué nos reímos de esto. Nos reímos por la teoría de la superioridad. ¿Y por qué nos reímos por la teoría de la superioridad? Porque en realidad nosotros nos reímos por el ridículo que estamos haciendo al no haber considerado esa vía de escape. Entonces nos sentimos como expuestos. ¡Ay, qué tonto que fui! Que no me di cuenta que el chiste podría haber ido por ese sentido, ¿sí? Porque si hacemos un chiste que es previsible, ahora viene por acá el chiste, y se dice el chiste, ahí no nos reímos, porque nosotros pudimos prever por dónde iba la línea de pensamiento del chiste. Pero cuando realmente la línea de pensamiento del chiste, de las alternativas que prevemos por dónde viene el chiste y nos sorprende, ahí quedamos expuestos, quedamos ridículos y por eso nos reímos, ¿sí? Porque estamos corrigiendo una rigidez nuestra, una torpeza nuestra, ¿sí? Si querés saber más sobre este tema de la superioridad y entender lo que acabo de decir, porque no puedo explicar toda la teoría de la superioridad aquí, referite al video de la superioridad donde explico la teoría esa misma y podrás entender lo que acabo de decir ahora. Por eso también es que no nos reímos de los chistes previsibles. Cuando alguien nos cuenta un chiste que sabemos por dónde va a ir el remate y el remate va por esa dirección, no nos causa gracia. Es más, nosotros nos reímos de la persona que contó el chiste malo. Me encantan los mensajes de voz. ¿Sí? Yo los detesto. Sí, eso también mola. Nos reímos de la persona del chiste malo. Y ahí estamos aplicando la teoría de la superioridad con el contador de chistes. Que decimos, ¡ay, qué tonto, qué chiste malo! Vamos ahora con algunos pensadores, ¿sí? Entonces, James Beatle decía: algunas formas de incongruencias pueden no ser divertidas y esto se debe a que tienen vestigios de algún otro sentimiento, como pena, asco, admiración. Miremos ahora un ejemplo para demostrar lo que acaba de decir James. ¿Qué decís para sentir adrenalina? El otro día maté a mi abuela, la cremé, me empané la pija con su ceniza, después fui, me cogí al linchera de fuera de la cuadra, después fui, la saqué, le pegué en la cara, tipo la acabé en la boca, me dio un beso, tipo, ¡mua! Lo llegué a comer. Y yo cuento esto y un montón de caras tipo de ¡ay, no! Y entre todo eso hay dos o tres que me están mirando tipo, ¡dame más detalle! La gente no se ríe del chiste, sino por la incomodidad que genera el chiste. Kant dijo en su libro Crítica del Juicio, y hizo una distinción entre lo sublime, lo bello y lo gracioso. Kant dijo entonces: lo sublime y lo bello lo relaciono con la apreciación de la estética y lo gracioso lo relaciono con el humor. La percepción de un objeto o situación que involucra una contradicción entre lo esperado y lo real. No tiene que haber una ofensa moral en la contradicción, porque ya no sería cómico, sería desagradable o repugnante. Y además Kant agrega: el resultado es la liberación o alivio en la tensión que provoca la incongruencia. Él murió en 1804. Fíjense que ya antes de 1800 ya se estaba hablando de la teoría de la descarga, que después confirmó Sigmund Freud. Vamos a ver ahora lo que pensaba Arthur Schopenhauer. La incongruencia es al ver la contradicción entre la voluntad y la representación. En otras palabras, entre la manera en que percibimos el mundo y la voluntad, deseos y aspiraciones. Esta contradicción puede manifestarse en diversas formas, como la ironía, situaciones absurdas o entre la expectativa y la realidad. Fíjense lo que decía Arthur Schopenhauer sobre la contradicción. Decía: esta contradicción se encuentra entre nuestra concepción de un objeto y la percepción sensorial de ese objeto. Se trata de una teoría del humor que podemos calificar de epistemológica. Y aquí me atrevo humildemente a introducir el concepto de funcionalidad,
¿sí? Que se utiliza mucho en el clown, ¿sí? Que es que nos causa gracia cuando el clown utiliza un objeto con otra función. Y esto causa gracia porque vemos como dos objetos en uno. El cerebro ahí les cuesta distinguir entre la función con la que fue creado con la función con la que está empleándola el comediante. Entonces, como el cerebro acá no puede clasificar esto va aquí y esto va allá, caduca, hace así el cerebro y por eso ocasiona el chiste, la gracia, ¿eh? Es muy interesante esto. Fíjense lo que decía Greti J.I.T. Decía: considero la risa como resultado del rápido oscilación entre idea y emoción. Por ejemplo, entre una idea o emoción y otra idea o emoción distinta. Por ejemplo, los bebés. Entonces, acá justamente, fíjense lo que decía, que yo lo expliqué cuando explicamos el tema de los patitos. Un cambio rápido de una tendencia o estado puede ser causante de comicidad. Y acá lo que sucede es que es tan rápido que se implementa esta nueva tendencia que causa gracia porque la gente no logra asimilarlo. Fíjate lo que dice ahora Arthur Koestler. El humor de un modo similar afirmando que surge de un conflicto entre marcos de referencias incompatibles. El humor surge de cosas que no cuadran, ¿sí? John Moreal decía: el humor depende de los súbitos movimientos sensoriales, conceptuales, perceptivos y emocionales. He desarrollado teorías de cómo el humor puede ser una herramienta para resolver conflictos y aliviar tensiones sociales. Se podría decir de que a través del humor se puede sanar. Yo algo dije en el primer video, algo sobre los temas tabú y el humor, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿no? De justamente utilizar el humor como medio de sanación. Después vamos a ver lo que dijo Alenka Supansits. El humor en la manera en que las distintas versiones del mundo se niegan a encajar. Desde este punto de vista, hay una especie de fisura, misterio, contradicción en la condición humana de la que puede brotar el humor. Y después tenemos a Brendan Bernheim, que decía: estamos obligados a conservar en la cabeza un significado convencional que se halla en tensión con uno distinto, producto de un giro semántico de palabras o frases. Por ejemplo, un gran escritor se describió una vez como un bebedor que tenía problemas con la escritura. Para finalizar, voy a citar a mi amigo Henry Bergson, que lo cito siempre en estos videos, que decía que la teoría de él, que todo lo antinatural es motivo de gracia y de comicidad, como él lo relaciona también con la teoría de la incongruencia, porque algo incongruente es que no se puede adaptar a las normas sociales y por lo tanto esa incongruencia es algo que no se adapta a los cambios y por lo tanto es motivo de comicidad. Bueno, hasta aquí lo que es la teoría de la incongruencia, ¿sí? El chiste, pero no te vayas porque en los próximos videos voy a hablar sobre los diferentes tipos de incongruencias que hay. Entre ellos está la incongruencia verbal, la incongruencia visual o física, la incongruencia situacional, la incongruencia temática y la incongruencia de personajes. Así que no te vayas, mirá los próximos vídeos porque hay mucho que saber sobre la teoría del chiste. Así que hasta aquí nomás, te dejo y nos vemos en los próximos capítulos. ¿Dónde va a ser? Si no aquí en Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!